Buenas tardes y un saludo de bienvenida a quienes nos acompañan a través de los medios virtuales y desde distintos lugares geográficos. Vamos a empezar, aunque sabemos que hay más invitados a la sesión y que se podrán ir uniendo a medida que esta se desarrolle, pero vamos a comenzar la exposición porque se va a dividir en dos partes y después podremos tener un conversatorio con los interesados. Son frecuentes los foros que últimamente la universidad nos abre para que podamos establecer un contacto entre la propia investigación que desarrollamos y la sociedad. Algunos de los que hemos desarrollado en este último semestre, pues los hemos dedicado a un público sobre todo infantil y juvenil. En este caso, con motivo de la celebración de la Semana de la Ciencia de Castilla y León, pues hemos planteado una actividad que está destinada a un público ya general, un público de cualquier edad, y quiero aquí hacer mención especial, aunque se puede unir más personas, porque es una actividad abierta, pero una mención especial a miembros a socios del Club de Lectura de la Universidad de León y también a estudiantes del Magíster de Escritura Creativa de la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile, que es un centro con el que colaboramos o mantenemos colaboraciones muy satisfactorias desde hace años porque nos unen intereses investigadores comunes y porque además, bueno, pues tenemos la gran suerte de contar en nuestro grupo de investigación de la Universidad de León con varios colegas de la Universidad de Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile que son miembros investigadores de nuestro grupo. Lo que hemos propuesto en esta ocasión es lo que aparece ya en pantalla, es una charla sobre cómo desarrollar una colección editorial, una mirada científica a la narrativa fantástica. Y cuando nos plantearon que teníamos que presentar una breve introducción con el título de la actividad, pues lo que pusimos fue estos interrogantes iniciales: ¿te gusta leer y o escribir narrativa fantástica como unos maravillosos, míticos, legendarios, de terror o de ciencia ficción? ¿Te interesa conocer cómo se lleva a cabo la publicación de un libro de ficción? Y bueno, después pues no te pierdas, ¿no?, esta exposición. Pero esos dos interrogantes nos abrían esa posibilidad de hablar precisamente de un modo que pretendíamos que fuese ameno sobre cómo se crea y cómo se desarrolla el proyecto editorial de una colección centrada en la narrativa fantástica. Bien, pues en esta línea me van a permitir que me detenga en la segunda parte del título primero. Es decir, que invierta el orden. En lugar de empezar a hablar directamente de cómo desarrollar una colección editorial, voy a hablar de cómo una mirada científica a la narrativa fantástica, que es lo que primero que hicimos desde nuestro grupo de investigación, cómo es lo que nos permite después plantearnos la intención de desarrollar una colección editorial y a partir de ahí ya después contaré cómo la llevamos a cabo. Bien, pues pasaré diapositiva, un segundito. Ahí hablaremos de una mirada científica a la narrativa fantástica, entonces, en primer lugar. Aquí quiero hacer una breve defensa, un inciso relativo a las modalidades ajenas al realismo, porque constituyen un corpus literario muy atractivo para públicos de todas las edades, esto no hay que perderlo de vista, para públicos de intereses lectores muy distintos también, porque hay unas modalidades muy variadas: el mito, la leyenda, lo maravilloso, el bestiario, lo fantástico, la ciencia ficción, lo especulativo, el terror. Podríamos, ¿no?, seguir añadiendo otras etiquetas de modalidades genéricas. La ficción explora la realidad, la ficción ahonda en las emociones del ser humano, algunas tan inquietantes e intensas como el miedo, y para lograrlo no siempre se necesita, desde luego, de un relato de apariencia realista o con formato realista. Siempre defendemos que el camino de la irrealidad, los puntos de extrañeza, los agujeros negros, las grietas de la normalidad cotidiana y las zonas oníricas, entre otros recursos de lo insólito, nos pueden interpelar de un modo mucho más impactante y perturbador incluso que una narración realista. Conscientes de ello, y al margen de otras líneas de estudio que nos ocupan y que ahora no voy a citar, desde nuestro grupo de trabajo, desde hace ya más de una década, empezamos como en torno al año 2012, de una manera más global, nos hemos detenido en examinar la creación literaria que escapa del cauce del realismo: lo fantástico, la ciencia ficción, lo inusual, el terror sobrenatural, lo mítico, lo maravilloso, el realismo mágico, el surrealismo, lo absurdo, lo irracional, muchísimas variantes. En esa línea comenzamos a desarrollar diversos estudios sobre las modalidades de literatura de lo insólito opuestas a cualquier codificación exclusivamente realista. En primer lugar, empezamos a dirigir diversos eventos científicos, académicos, como cursos de verano,
pequeñas jornadas, simposios más grandes, congresos internacionales, pero fue en el año 2017 cuando a partir de pues una cohesión con un grupo, ¿no? Muy sólido de investigadores, decidimos crear el grupo de investigación GEIG, Grupo de Estudios Literarios y Comparados, Insólito, Género y Humanidades Digitales. Bueno, el grupo desde el 2017 al 2024 ha tenido pequeñas variaciones en la denominación, en el nombre, pero son pequeños matices, ¿no? Porque también ha ido creciendo temáticamente, pero se ha ido consolidando y creciendo con la incorporación de especialistas de diversas universidades nacionales e internacionales. Si nos planteamos por qué nos fijamos en estas narrativas de lo insólito, a mí me resulta muy sencillo explicar ese interés en este tipo de corpus. Me resulta sencillo explicar qué es lo que nos atrae de ellas. Pues en un país en el que la crítica ha situado tradicionalmente en un primer plano a la literatura realista, parece que nos olvidamos de que la literatura fantástica es un cauce espléndido para abordar la realidad. Con mayor eficacia que algunas narraciones realistas, las estéticas de lo insólito nos sitúan frente a las problemáticas del presente incierto en el que vivimos. La imaginación fantástica nos permite cuestionarnos el concepto de realidad y su actual carácter fracturado. Nos hace descubrir lo que hay más allá de lo directamente observable, analiza nuestro presente, los presentes de otros ámbitos geográficos, atiende a lo imprevisible que sorprende a la existencia humana, arrojando luz sobre su condición, e intenta además explicar la disolución de determinadas categorías éticas, así como interpretar nuestros monstruos, nuestras angustias, inquietudes, dilemas psicológicos, conflictos propios y locuras colectivas. Así que el campo creo que es muy completo. Durante mucho tiempo estas formas ajenas al realismo han sido consideradas por sectores conservadores de la crítica como literatura de evasión, como subliteratura, también por la historia, ¿no? Por los historiadores de la literatura. Pero creo que esta es una afirmación que poco tiene que ver con lo que de verdad nos puede ofrecer el género. Y no olvidemos además que, como toda obra de arte, la obra literaria puede desarrollar una dimensión lúdica y de entretenimiento, puede permitirnos la evasión y sin que esto o sin que el goce estético, la fruición estética, debamos verlo como algo negativo. Es curioso, sin embargo, que esos prejuicios pues cada vez podemos percibir que siguen en cierto grado vigentes, de modo pasmoso y erróneo, y también en parte de la academia actual, incluida la universitaria. Quizás estas voces críticas, cuando desprecian las modalidades literarias de lo insólito, se han olvidado de la impronta de la fantasía en obras canónicas de las literaturas nacionales en español y también en obras canónicas de la literatura universal. Así pues, el hecho de que lo fantástico y estas estéticas de lo insólito, como el terror sobrenatural o la ciencia ficción, hayan sido etiquetadas como géneros populares o géneros de consumo, creo que no impide que muchas de sus figuraciones narrativas se instalen en el ámbito de una literatura digna de observación. De tal modo existe un gran corpus, un interesante corpus de obras no realistas que tienen una gran calidad estética, que conocen muy bien la tradición literaria y que juegan con ella, pero que a la vez incorporan nuevos recursos, nuevos motivos, estructuras y formas que dan lugar a una poética de gran interés en pleno siglo XXI. A esa vertiente estética se le suma además una vertiente en muchos casos ética, de compromiso, que bueno, pues nos refleja inquietudes de naturaleza muy variada, pensemos en epistemológicas, pero también en metafísicas, filosóficas, culturales, sociales, políticas, económicas, medioambientales y un largo etcétera, con la consiguiente denuncia de injusticias, desigualdades y violencias. En esta línea, las manifestaciones de la literatura de lo insólito en la ficción escrita en español, desde el siglo XIX, podríamos decir, al actual siglo XXI, configuran una parte cada vez más destacada de nuestra tradición. Podemos afirmar que se están venciendo en gran parte los prejuicios que estaba citando antes, esos prejuicios asociados a la literatura no realista. Se están venciendo, yo creo que también porque lo hacen desde los sectores del público lector y también de la industria editorial. El ámbito académico, asimismo, se abre cada vez más al reconocimiento de estas narrativas y también lo hace la crítica, aunque queda mucho impulso por desarrollar desde la academia y desde la crítica, una crítica también como la inmediata, la de la prensa cultural, para no perpetuar una visión negativa.
En los estudios literarios, cuando aplicamos, y de ahí esa mirada científica a la narrativa de lo fantástico, cuando aplicamos perspectivas de estudios literarios a estas narrativas de lo insólito, generamos una serie de ensayos que profundizan en sus claves, que profundizan en su funcionamiento, con contribuciones que tratan de avanzar en el conocimiento desde una perspectiva académica. Pero, y este es el caso de hoy, no nos queremos olvidar tampoco de actividades que nos permiten cumplir o cubrir una necesidad que es la de transferir ese conocimiento a la sociedad. De ahí que desde el grupo de investigación también tratemos de poner este conocimiento al servicio de soluciones científico-técnicas y de aplicaciones empresariales desde el ámbito de las humanidades que pueden repercutir en la sociedad en su conjunto. Y voy a poner unos breves ejemplos, aunque se me ve a mí ahí. Ahí estoy en el despacho, en este caso pues grabando un vídeo de transferencia, pero es el ámbito desde el que atiendo a cualquier sector que tenga interés en cómo nuestro grupo de investigación se abre a la sociedad con estas, en principio, soluciones científico-técnicas. Tratamos de aportar esas soluciones dando soporte al sector de la industria del libro, al sector de la gestión cultural y de la industria creativa. Nuestra capacitación para hacer análisis de la cultura y nuestro conocimiento del corpus literario y artístico posibilitan que asesoremos a empresas de comunicación, a editoriales, instituciones, museos, bibliotecas, asociaciones culturales, redes lectoras, ayuntamientos o entidades provinciales y regionales. Favorecemos así el desarrollo editorial, también la animación lectora, sin olvidar los avances en la formación de la población a través de los clubes de lectura, festivales literarios, ferias del libro, jornadas culturales y coloquios con escritores. Y tratamos de que la mayor parte de esas actividades queden registradas en nuestro canal de YouTube o en el canal de vídeos de la Universidad de León. En cuanto a las aplicaciones empresariales en sectores económicos, son muy relevantes las actividades surgidas desde el planteamiento de nuevas posibilidades de negocio, como la creación y la dirección editorial de colecciones de libros, absolutamente necesarias porque hay mucho corpus fantástico todavía que rescatar y que explorar. Bueno, pues en esta línea es lo que nos ha llevado a plantear cómo desarrollar una colección editorial, porque además vamos a hablar de un caso concreto que es el de una colección real, nuestra experiencia con la colección Las puertas de lo posible, narrativas de lo insólito, que ha sido el proyecto editorial fundamental del grupo de investigación. Nos centraremos, por lo tanto, en esta parte de cómo desarrollar una colección editorial, en esa experiencia, en la experiencia de esta colección, narrativas de lo insólito. Voy a pasar la diapositiva, que nos permite apostar por la literatura no mimética como cauce para abordar la realidad. Esta colección goza ya de 7 años de trayectoria y tiene cerca de medio centenar de títulos. Ya a inicios del próximo año llegamos a ese medio centenar. Tras uno de los congresos celebrados en el año 2017, cuando creamos el grupo, tuvimos la gran fortuna de que Eolas Ediciones, aparece ahí el sello en la pantalla, Eolas Ediciones se nos acercó a los responsables, a los directores del congreso y también a las responsables del grupo de investigación y nos planteó precisamente desde el interés estético en estas categorías de las narrativas de lo insólito, nos planteó materializar una colección con su editorial. Esto fue como la conversación, creo que la tuvimos en torno a diciembre de 2017 porque el congreso se celebró en noviembre y en enero la pusimos en marcha directamente. O sea, no nos lo pensamos mucho y no nos lo pensamos porque el proyecto habría unas perspectivas que no podíamos rechazar. Por una parte, era un proyecto que yo rápidamente constaté al hablar con colegas que iba a ser respaldado, que iba a ser un trabajo en equipo, porque iba a contar con el apoyo de colegas de otras universidades nacionales e internacionales, también con el apoyo de escritoras y de escritores. Y por otra parte, tampoco lo podíamos rechazar porque la idea partía de una apuesta por un proyecto cultural de calidad. No olvidemos que el potencial de esta literatura ha sido apoyado en primera instancia por las editoriales independientes, a pesar de que estas editoriales pueden tener mayores problemáticas para llevar a cabo una industria de promoción con alcance masivo. Pero es muy interesante lo que hacen estas editoriales independientes y el hecho de que de pronto una de ellas le proponga al grupo una labor de conjunto, pues es algo que, lógicamente, aunque implica muchísimo trabajo y además puesto en marcha en muy pocos meses, pues era algo que no podíamos rechazar.
Pues gracias a Eolas Ediciones, por lo tanto, y a su propuesta y a la labor de nuestro grupo de investigación de la Universidad de León con todos sus colaboradores también externos, esta colección abrió los gones de las puertas de lo posible en el año 2008. En el mes de marzo ya tuvimos la edición de los primeros números y bueno, pues pretendía escapar de los estrechos cauces del realismo. El nombre de la colección, Las puertas de lo posible, lo tomamos prestado, ay, que se me ha ido ahí, perdón, la diapositiva, lo tomamos prestado de un título de José María Merino, uno de los grandes escritores españoles de lo fantástico, premio nacional además de las letras, precisamente por el reconocimiento a su obra fantástica, y Las puertas de lo posible, cuentos de pasado mañana, es uno de los títulos de sus libros de relatos. Es bueno, pues, uno de los representantes más insignes de esa orilla oscura, de esa otra realidad más escondida que nos acompaña y que muestra ante nuestros ojos, se muestra ante nuestros ojos sin que sepamos verla, a no ser que profundicemos en ella a través de las estéticas de lo insólito. Esta colección, dedicada a dichas narrativas, pretendía desde el principio acercar al lector a la presencia y al sentido de todas esas formas ajenas al realismo y también realizar una defensa de esas modalidades narrativas. Invita a los lectores a desenmascarar la extrañeza, a disfrutar con el asombro que la mirada deformada por lo irreal convierte en un retrato del mundo a través de sus misterios y de pesadillas muy reales. Un retrato que es intenso, turbador, simbólico y tan lúcido como el realista, porque la fantasmagoría, y esto no dejaremos de defenderlo y de repetirlo, la fantasmagoría también habla de la vida y también puede desplegar una visión crítica. Ya en el año 2019 se incorporó a la dirección de la colección mi colega Ana Bello Verano, que dentro de unos minutos también hará su parte de exposición y que, bueno, pues fue el detonante también para relanzar, ¿no?, con una mayor calidad y con una mayor sistematicidad todo el desarrollo de la labor editorial en la colección, porque ya, bueno, pues éramos dos al mando de la dirección y siempre es mucho más llevadero el trabajo en esa línea. Y en 2021 se sumó el Instituto de Humanismo de Tradición Clásica, cuyo logo aparece en pantalla, y es un instituto que tiene la máxima categoría universitaria de los institutos de investigación, que es la categoría Low, y constituyó su apoyo un refuerzo total al reconocimiento académico universitario a la colección. Del catálogo de la colección Las puertas de lo posible va a hablar seguidamente mi compañera Ana Bello, por lo tanto yo no me voy a detener en detalles, ella hablará del catálogo y de sus diferentes líneas, pero sí que quiero plantear rápidamente bueno, pues unas ideas relativas a las decisiones editoriales que tuvimos que tomar, es decir, realmente a cómo se crea y cómo se desarrolla una colección editorial. Esas decisiones editoriales para mí también eran hasta cierto punto novedosas, porque yo no me había dedicado a la industria del libro, soy profesora, investigadora, pero no editora, y bueno, pues también pues hizo que nos planteásemos muchos aspectos. De entrada a mí había algo que me preocupa, que quizá después me di cuenta que no es lo más importante, pero que sí es muy importante, y era pues bueno, el diseño de la colección. Es decir, lo que parece más externo, ¿no?, de entrada. Quizá se me fue la mente a ello porque yo tenía muy claro cuál iba a ser el contenido. Bueno, pues nuestro trabajo debía abarcar y ofrecer novelas, libros de relatos y antologías que permitiesen aproximarse a todas las categorías estéticas de lo insólito. Por lo tanto, la apertura temática es enorme. Nuestro trabajo debía además abarcar la selección de textos dignos de publicación, debía abarcar la corrección, todas las fases de la edición y todo ello con una mirada científica que permitiera convertir en poco tiempo a Eolas Ediciones en una referencia de la narrativa fantástica hispánica, gracias al alcance tanto entre el público lector generalista como entre los especialistas académicos, porque no hay que olvidar que estábamos bueno, pues colaborando con un sector empresarial que bueno, pues, también tiene que sostenerse en el mercado, ¿no? No podíamos proponer cualquier cosa y sin pensarlo. En este sentido, bueno, pues en primer lugar nos fijamos en el diseño de la colección,
pongo ahí rápidamente, tuvimos una reunión con el editor, también con el maquetador, Alberto Rodríguez Torices, que, bueno, él también es muy sistemático en su trabajo. Tenemos la gran suerte que además es un excelente escritor y, por lo tanto, cuida muchísimo todos los libros, tanto en su interior como en su parte externa, en todo lo paratextual. Y con él, bueno, yo tenía como muy clara la imagen de portada que quería, con esa franja que se ve ahí de título de libro, subtítulo, ¿no? Como más transparente, semi-transparente. Quizá no se vea, quizá bien en la diapositiva, en ese diseño, narrativas de lo insólito en la parte superior y debajo el sello de Olas. A la derecha tenemos el logo de la colección Las Puertas de lo Posible, con el que también jugamos tanto en el interior como en el exterior de los libros, de los ejemplares de la colección. Y bueno, luego si alguien quiere, pues puedo decir cómo surge, pero tuvimos que idear también la imagen del logo. Teníamos que partir de cero y crear todo, porque, bueno, era importante, ¿no? Cuando lanzas una colección no es como cuando lanzas un libro independiente. Tienes que pensar en cómo quieres que quede estructurada, cómo quieres que quede diseñada, porque después tienes que mantenerlo a lo largo de los años, ese diseño, porque es el que hace reconocible los distintos libros de la colección. Nos pasaríamos después al diseño de la cubierta, y aquí he elegido una de ellas cuando, bueno, preparé la presentación. Se ve perfectamente, ¿no? Son unas pruebas, tiene las dos solapas y la parte de portada y la parte de contraportada, cubierta y contracubierta. Ahí se aprecia bien cómo queda ese otro diseño ya con una imagen de fondo, porque yo quería todo es con imagen de fondo, a ser posible la mayor parte en color. Y en la parte del lomo, bueno, pues el título, el nombre del autor-autora o del editor-editora, y en la parte de la contracubierta un pequeño texto, bueno, pues de resumen, como se hace habitualmente, pero sí se aprecia, aunque se vea pequeño. Hay un juego con los logos, el logo en la parte central, pero también juegos con, ¿no?, el logo cortado, semi-transparente también. Bueno, esos juegos también los tenemos con el logo en las primeras páginas del interior, tanto en las primeras como en las últimas. Son detalles que se cuidan. Y si se fijan aquí en el tono, iba a decir rosa, creo que no es tono rosa, rosado, de una gama de rosado púrpura. Yo tengo un problema con las definiciones de los colores, sé cuáles me gustan, pero me cuesta definirlos. Pero ese tono, si se fijan ahora en la siguiente diapositiva que voy a poner, se mantiene en pequeños detalles interiores del libro. Se mantiene en el título del libro, en la cubierta, porque tiene que ir coordinado, pero cuando nos pasamos de la cubierta al interior, en las primeras páginas, antes de que empiece el libro, se repite siempre el título, pues tenemos el detalle de ponerlo en el mismo color, ¿no? Son pequeños aspectos que hacen muy bonitas las ediciones. Va, Eric, por uno, compruébalo, pero tiene que ir en color, que te estoy viendo ahí en una pantalla muy chiquitita, no os veo a todos. Y después tengo a la derecha de la diapositiva también la parte del prólogo, en el que la primera letra se mantiene. Bueno, en color no se puede hacer toda la edición porque encarece muchísimo, y estas cosas también hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Para que la edición tenga su proyección, también tiene que llegar a los lectores. Para que los lectores la puedan comprar, la puedan adquirir, pues se les tiene que ofrecer a un precio relativamente asequible, razonable, ¿no? Si no, sería una lástima crear objetos estéticos bellísimos pero que nadie los pueda adquirir y disfrutar. Eso tampoco sería lógico. Bueno, pues además del diseño de interior, también si nos vamos a la parte final, el índice, nos apetecía jugar con unas estructuras diferentes, ponerlo al final en lugar de al principio, y bueno, a veces con las páginas, número de página en medio. Bueno, algunos juegos que ahí el maquetador, bueno, nos propuso y elegimos porque nos parecían muy interesantes, llamativos también estéticamente. Si seguimos avanzando, además de ese diseño de cubierta y de ese diseño de interior, pues tenemos que hablar del trabajo que hacemos. Aquí pongo una imagen de grupo porque simplemente para que se vea que también integramos a estudiantes predoctorales y también de grado, de máster, que hacen a veces prácticas, becas de investigación en los meses de verano sobre todo, y bueno, de vez en cuando tenemos reuniones con ellos para asesorarles y que vean cómo trabajamos. Recibimos muchísimos manuscritos, ya casi estamos llegando a un momento en que bueno, es complicado mantener, ¿no?, las respuestas al día, porque al principio, claro, cuando lanzas la colección editorial casi tienes que buscar,
¿no? Posibilidades de propuestas de edición y, sin embargo, ahora, pues en cuanto hacemos una lectura de igual 60, 70 manuscritos, a los 2-3 meses tenemos otro centenar. O sea, que es complicado realmente ese ritmo y además hay que también decir, porque no pasa nada por reconocerlo, que nosotros tenemos nuestro trabajo, ¿no? Independiente a esta parte que la hacemos como una faceta de nuestro grupo de investigación también. Entonces, bueno, es complicado, pero es muy bonito, ¿no? Recibir tantos manuscritos, tantos ejemplares. Si sigo avanzando para cumplir con mi tiempo de media hora, muy rápidamente, ese trabajo de edición. Aquí lo he querido poner porque son muchísimas las horas que hacemos. Esto es un fin de semana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León, en el hall, que ya nos podemos poner sin nadie alrededor además, pero a trabajar también intensamente, porque implica, y esto yo creo que hay personas que no lo tienen en cuenta, implica una labor tremenda de horas de corrección textual. Podemos leer un manuscrito, nos puede gustar, lo podemos aceptar, viene corregido por el autor, por la autora, pero eso no quita para que tengamos que adaptarlo a nuestras normas editoriales, corregir muchísimo, comprobar si hay erratas, enviarlo a maquetación, volver a revisarlo cuando viene de maquetación, porque se ha podido introducir inevitablemente también en ese proceso alguna errata. Todo esto hace que a veces leamos 5, 6, 7 veces las necesarias los textos que estamos editando en todo el proceso de maquetación. Lleva un trabajo tremendo, como también pues, se lo ocupa al escritor o a la escritora en su momento cuando no solo lo ha escrito, sino que lo está corrigiendo para enviarlo a la editorial. Bueno, queríamos que hubiese prólogos. Yo sé que hay muchas personas que me dicen cuando pertenecen al ámbito de la academia, qué bien que está el prólogo, y otras que me dicen, de un público más generalista, es que yo ese prólogo no quiero leerlo, porque igual me cuentas cosas que no quiero saber, o bueno, hay de todo, ¿no? Hay público generalista al que sí le interesa, otro que me dice, yo lo leo todo menos el prólogo. Digo, bueno, a mí me da pena, porque nosotros lo hacemos con una intención muy buena, que es la de también, bueno, pues ofrecer una serie de claves que se pueda entender en principio algo del contexto en el que se sitúa ese libro que nosotros estamos ofreciendo desde la editorial. Pero bueno, no pasa nada porque alguien no los lea, nosotros los planteamos, los dejamos ahí, en muchos casos están redactados por compañeros, compañeras del grupo de investigación y de otros grupos de investigación o de colegas de otras universidades afines a estas temáticas, y en algunos casos, como este ejemplo que he puesto, pues está redactado por Fernando Iwasaki, ¿no? Por un gran escritor también del género, y también en otras ocasiones por otros escritores y escritoras. Si seguimos avanzando, pues también nos tenemos que ocupar de las portadas. Yo antes ofrecí la imagen del diseño de cubierta que habíamos elegido, pero es que después para cada libro tenemos que buscar una portada concreta. Bueno, después Ana va a hablar de algunos de los libros y entonces yo no me voy a detener en ninguno específicamente, pero sí que pues hemos tenido que recurrir a artistas que nos ceden los derechos de portadas que de pronto buscamos y decimos, este es perfecto para el libro. En otras ocasiones, bueno, pues no conseguimos esas portadas que nos parecen adecuadas, las creamos a partir de cero, es decir, a partir de nuestra propia imaginación también y de nuestra perspectiva lectora. Pretendemos que no sean siempre explícitas, que sean simbólicas, ¿no? Que sean sugerentes, y a partir de ahí, pues bueno, tenemos algunos artistas ilustradores que ya trabajan con nosotros también de manera bastante asidua desde el principio de la colección. Pues la portada cero era de Shiori Matsumoto, una artista que ya ha colaborado también después en muchas otras portadas posteriores, y la portada del ejemplar número 1 era de Aida de los Ángeles Méndez, que también ha desarrollado después otras muchas. Pero como ellos podríamos citar a otros muchos ilustradores e ilustradoras que siempre aparecen, como es lógico, en la página de los créditos de los libros. Pero ese es un trabajo que lleva mucho tiempo. Elegir al prologuista, elegir la ilustración de la portada, es algo que tenemos que adaptar al diseño ya elegido, pero que con cada libro, pues como nos lo tomamos muy en serio, pues nos ocupa tantísimas horas casi como la de la corrección de las pruebas de imprenta y de los textos antes de ir a maquetación. Claro, después enviamos el libro a imprenta una vez corregido, tras las primeras pruebas, las segundas, las terceras, las que hagan falta, y lo que nos llega de la imprenta no es toda la tirada que va a pedir la editorial,
porque esa sería la tirada que va a imprenta de 250 ejemplares, 300, 400, lo que se decida en cada momento. Hay que pensar también que con la pandemia se encarecieron muchísimo todos los materiales, son cosas que a veces no pensamos, ¿no? Cuando tenemos un libro en las manos, y el mercado editorial sufrió muchísimo, yo creo que todavía sufre en cierto modo muchas consecuencias, pero esta es una de ellas. Se encareció pues los espacios de almacenamiento, los costes, ¿no? Los alquileres de espacios de almacenamiento, los envíos, las distribuciones, pero se encareció también lo que es el pago del libro, porque es mucho más caro el papel, son más caras las tiradas en la imprenta, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace la imprenta es que nos envía un ejemplar al que llamamos ferro o prototipo. Si es un prototipo, esto no puede salir a la venta, ese ejemplar, pero nos engañaría, podría aparecer un ejemplar de los que después van a distribución y a las librerías. Ese prototipo, por lo tanto, se asemeja a un libro real. El ferro no. El ferro es casi igual, pero viene suelto. Vienen las hojas sueltas, tiene como otra textura a veces el material, porque también nosotros desde el primer libro, el cero, y lo hemos mantenido, elegimos el tipo de papel que queríamos, que es un papel así tostadito. Elegimos también, pues, detalles como en la cubierta, pues que fuesen sin brillo, que fuesen mate, ¿no? Todos esos elementos los hemos mantenido a lo largo del tiempo, y eso no es lo mismo corregirlo sobre la pantalla del ordenador o sobre una impresión que hacemos en folios en blanco, no es lo mismo que corregirlo sobre el ferro o el prototipo, que realmente ya es el libro físico, y ahí podemos todavía ver alguna errata, alguna cuestión que podemos corregir. Si percibimos algo, lo corregimos. Se corrige también sobre la edición digital y se envían los archivos corregidos definitivos ya a la imprenta, ya con la orden de que hagan la tirada y llegue eso a la distribución y a las librerías. Y a partir de ahí, ya lo último que digo, que es la difusión. La difusión la podemos hacer de muchas maneras. Bueno, pues la que hace la editorial por su cuenta, por supuesto, pero la que movemos nosotras también con reseñas en distintas publicaciones, en muchos casos académicas, porque también es el medio que nosotras utilizamos, y además porque nos parece muy importante pues seguir defendiendo este tipo de narrativas en los medios académicos. En otros casos son blogs literarios de diferentes asociaciones o personas, y he puesto simplemente una imagen de uno de estos blogs de Altavoz Cultural, que precisamente acaba de sacar, y ven ahí la fecha, 14 de noviembre, ayer mismo, un podcast sobre Conocerás el mar. Se ve, ¿no? El título está cortado porque es largo. Conocerás el mar, esa ancha tumba, que es uno de los últimos libros que hemos sacado de José Luis Pascual. Y en Altavoz Cultural aquí, bueno, pues han hecho un podcast porque le hicieron una entrevista. Además, en días anteriores, en el mismo blog de Altavoz Cultural, que está muy dedicado a este tipo de géneros, pues si se fijan, tenemos a la izquierda y a la derecha dos entradas, o sea, de sus últimas entradas, que son tres, dos de ellas, la de la izquierda y la de la derecha, se dedican a dos libros también recientes de este mismo año 2024 de nuestra colección, Entrañables de Santiago Ximeno y Lo que se esconde al final de la escalera de Gemma Solsona Asensio. Es decir que, bueno, pues estamos teniendo difusión en distintos ámbitos, distintos medios, y por lo tanto también le llega a un público tanto pues ya como amante del género del terror y de lo fantástico, como un público más generalista o un público académico. Contamos además con la difusión que podemos hacer a través de nuestro canal de YouTube, que después ya cuando esté hablando Ana, pues pondré en el chat los enlaces a nuestro grupo de investigación y también al grupo del canal de YouTube, pero ahí en el canal de YouTube tenemos varias listas de vídeos, porque también hay vídeos de otras actividades. En él tenemos varias listas de vídeos dedicados a la colección. En este pantallazo que yo he podido hacer, aquí se ve cómo aparecen, no me podían aparecer todos porque son muchísimos, pero aparecen algunos de los vídeos, y ahí se ve cómo hay dos vídeos por libro. Uno del autor o de la autora, que habla en 2-3 minutos de lo que ofrece en su propio libro, y otro del prologuista o de la prologuista, que hace lo mismo, en 2-3 minutos, pues también resume pues lo que le parece más interesante de esa publicación. Y por ahí, bueno, pues uno puede escuchar y visualizar esos vídeos de 2-3 minutos y decir, pues este libro es el que me interesa, este no, este sí, y por, ¿no? Tener una orientación y una guía de lo que se ofrece en la colección. Y en este sentido también es sumamente interesante la repercusión nacional e internacional que está teniendo la colección en el mundo del libro. Ha sido presentada
en ferias de libro latinoamericanas, en ferias de libro europeas y poco a poco pues se va abriendo paso en algunos mercados internacionales y confiamos en poder incrementar esa tendencia. Aquí tuvimos un corte en esa tendencia muy duro en la pandemia, porque teníamos convenios en países, en Perú, México, ¿no? Para imprimir allí y bueno, pues la pandemia fue terrorífica, fue terrible y en muchos casos se perdió el contacto con esas personas, ¿no? Entonces, bueno, separaron algunos de esos convenios, pero bueno, se han ido retomando poco a poco y esperamos que en un futuro pues toda la industria del libro, la industria editorial deje de sufrir ya pues esas bueno, huellas, ¿no? de todo lo negativo que tuvo la pandemia también en la repercusión del sector editorial. Y en último lugar, pues quiero también plantear, y ahí tengo una foto de mi compañera Ana Bello, cómo también potenciamos la divulgación, ¿no? La transferencia de la colección en distintos ámbitos, en algunos más académicos o en otros más divulgativos, como este es el caso también, que ahí la ven rodeada de todos los libros, el roller, ¿no? de la colección, el de la editorial Eolas. Es bueno, pues una labor que yo creo que bueno, nos lleva cierto tiempo, va paso a paso. He dicho que ya llevamos 7 años con la colección, desde 2018 a 2024, pero que creemos que el que se haya sostenido ya en el mercado, ¿no? editorial y con todas las problemáticas también de los años de la pandemia, que se haya sostenido durante 7 años, pues es un indicio de que las cosas están funcionando bien o relativamente bien y esperamos que incluso mejor a partir de ahora. Así que sin más, yo lo que voy a hacer es dejar de compartir la pantalla para que pueda compartir mi compañera, pero un segundito porque esto lleva su tiempo. Y a ver. Os voy saludando a todos. Buenas tardes a las 10 personas que nos estáis acompañando en esta exposición hoy. Es un gusto también ver a compañeros del Club de Lectura de la Universidad de León y, por supuesto, a gente del Magíster de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, de la que guardo, además, un bonito recuerdo porque yo hice mi estancia de investigación allí. Y me parece que es muy fructífero, ¿no? Seguir manteniendo pues estos lazos académicos y en este caso en torno a la editorial, ¿no? Nuestra idea hoy era visibilizar un poco la labor que llevamos a cabo tanto Natalia como yo. Ella pues ha explicado cómo surgió la editorial, ha explicado también esas vinculaciones con los diferentes grupos, así que mi idea en esta parte de la exposición es... Ana, te sí. interrumpo solo un segundo. Sí. Vale. No, porque salía lo de compartir, ya lo ocultaste. Perfecto. Sí, ya está, ya me di Así cuenta. no tapa. Gracias. Gracias. Bueno, mi idea es compartir también con vosotros pues, las líneas de actuación prioritarias, ¿no? que hemos llevado a cabo desde el año 2018 hasta la actualidad. Natalia mencionó antes pues, que la colección se centraba de manera exclusiva en las categorías de lo insólito, entendiendo un poco lo insólito pues, de una forma amplia, una categoría, una macrocategoría que recoge pues, estéticas como la ciencia ficción, lo inusual, el terror sobrenatural, lo mítico, lo propiamente fantástico, lo maravilloso. Bueno, todas estas categorías irán apareciendo a lo largo de mi exposición y van a tener una presencia muy marcada, ¿no? en la colección. Además de que la colección también en la colección va a estar presente pues, el surrealismo, lo absurdo, lo irracional. Seguro que reconocen al escritor que aparece en la diapositiva, que es José María Merino. Se mencionó antes, pero sí que quiero recalcar pues eso, que el nombre de la colección es una especie de homenaje, ¿no? a este autor que se ha considerado pues, una figura, ¿no? para la normalización, digamos, de lo fantástico en nuestras fronteras. Y además fue un autor que supo ver muy bien que a través de estas estéticas se podía hacer una literatura original, ¿no? Que pudiese hablar al mismo tiempo pues, de la complejidad del mundo y también de la complejidad, ¿no? que nos define como seres humanos. Bien, la colección Las puertas de lo posible abarca dos líneas que sí que quería mencionar. La primera es narrativas de lo insólito, que es en la que me voy a centrar, porque es la más prolífica. Tenemos a día de hoy unos 40 títulos. Esta línea surge en marzo de 2018
y lo que pretende pues en realidad es crear como un catálogo, ¿no?, de las manifestaciones de lo insólito en la ficción escrita en español en un abanico de tiempo que abarca pues desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, hasta nuestros días. Pero un año más tarde, en 2019, surgió otra idea que nos parecía que complementaba muy bien a la primera parte de ficción, ¿no? A esta segunda línea de la colección la titulamos Estudios de lo insólito y en ella recogemos pues, análisis, ¿no?, académicos rigurosos sobre las distintas formas de lo insólito. Además, esta parte la inauguramos con Rosalba Campra, que es una gran especialista de lo fantástico, y a día de hoy tenemos 5 títulos, porque bueno, no es lo mismo corregir un libro de ficción que corregir ya un ensayo bastante extenso. Algunos de los libros pues tienen 250 páginas, algunos 300. Entonces, esa línea va un poco más lenta que la de narrativas, pero sí que queremos pues, seguir impulsándola. Yo me centraré, como ya he dicho, en la primera parte porque me parece también más ameno, ¿no?, que hablemos de rasgos ficcionales y de los distintos autores que han publicado con nosotras estos últimos años. Y sí que, bueno, Natalia lo mencionaba también antes, pero todos los libros están precedidos por esos prólogos, ¿no?, que ella citaba. Y los prólogos yo también considero que es un elemento paratextual imprescindible. Hay quien quiere leerlo y quien no, pero en este caso se proporcionan como claves interpretativas, digamos, esenciales, ¿no?, del libro, muchas veces sin desvelar nada, sino que es como una especie de guía de lectura donde se resumen pues, los rasgos formales, temáticos, que de alguna manera definen la poética de los autores. Y me parece que uno de los grandes logros de los prólogos, de cómo están enfocados, es que combinan muy bien lo que es la claridad expositiva, ¿no?, con el rigor más académico. Yo soy profesora de secundaria y una de mis ideas era que también esta colección llegase a los lectores jóvenes, lectores que en muchos casos se puede considerar que están en proceso, ¿no?, formativo. Y he usado los libros de la colección y veo que funcionan perfectamente entre el público lector joven. Por eso me parece un gran logro, porque realmente priorizan el enfoque didáctico, el enfoque ameno, ¿no? No estamos hablando de estudios teóricos de carácter abstracto, sino de todo lo contrario, ¿no? Siempre los prólogos van a darle prioridad pues, a la claridad expositiva, ya que todo tipo de público pues, puedan entender lo que se dice. Bueno, en el marco de narrativas de lo insólito, y aquí ya voy a empezar un poco explicando pues, las distintas líneas, ¿no?, que tenemos en el catálogo, hemos apostado por diversas vertientes de actuación. Me voy a referir a ellas a continuación, pero quería otorgarle hoy prioridad a 4 especialmente. En primer lugar, al concepto de la reedición. La reedición como un libro, ¿no?, que vuelve a publicarse, en muchos casos en una versión ampliada. Y en esta parte de reediciones también nos parecía oportuno intentar hacer llegar al público español pues, libros, sobre todo de autores hispanoamericanos que en el mercado editorial español eran casi imposible, ¿no?, de conseguir. También me voy a referir a la vertiente del rescate de obras, ¿no?, porque en este sentido hemos intentado recuperar autores que han aportado pues, obras o piezas muy valiosas al territorio de lo insólito. Y, en último lugar, pues me referiré a la publicación de inéditos, que es casi mayoritaria en la colección, con obras que van a ser un descubrimiento también para lo insólito actual, y antologías temáticas, que será mi último punto de la exposición. Pero no me quiero olvidar tampoco que, a pesar de que hoy me voy a centrar en esas 4 líneas, porque bueno, el tiempo es muy limitado y tampoco puedo resumir, ¿no?, en media hora tantos años de trabajo, no me quiero olvidar de que en la colección hemos publicado también autores, digamos, consagrados o autores que tienen una trayectoria literaria ya consolidada, ¿no?, en nuestro país. Uno de ellos es José María Merino, al que le debemos el título de la colección, que nos cedió este libro, Cuentos de la naturaleza.
que se encargó Natalia de hacer la edición. Es un libro donde se reúnen cuentos y microrrelatos centrados en la naturaleza como eje articulador, ¿no?, de todas las ficciones, y es un libro que oscila un poco entre lo fantástico y lo especulativo. También ha publicado con nosotros Luis Mateo Díez, verán que aparece el sello del Premio Cervantes. Nosotros publicamos esta obra mucho antes de que se concediese ese galardón. Es una obra titulada Invenciones y recuerdos, y nos parecía oportuno pues, publicarla porque de alguna manera este libro es un libro que da cuenta de su personal imaginario, con composiciones que oscilan entre lo que es el ensayo ficcional, y el relato puramente ficcional. Otros dos autores que han publicado con nosotros y también muy conocidos son Ángel Olgoso, que de hecho ha centrado pues, su carrera literaria en el cultivo de la narración breve y de lo insólito, y también Julia Ochoa, con ese libro que se titula El hombre del espejo, en el que se aprecia muy bien que la autora pues, utiliza lo insólito siempre vinculado a un componente de carácter ideológico. Bien, en el apartado de reediciones, pues voy a ir un poco destacando, ¿no?, las publicaciones que me parecen así más interesantes, ¿no?, por apuntar distintas vías de creación. Este libro que tienen en la pantalla, que es Las otras, Antología de Mujeres Artificiales, sería el libro número 0 de la colección, cuya edición corre a cargo de Teresa López Pelliza, que es especialista, ¿no?, una de las mayores especialistas internacionales en ciencia ficción. La portada, si se fijan, aparecía también en la exposición de Natalia, es del artista Shiori Matsumoto, que era la que Natalia mencionaba que nos había cedido también muchas portadas, ¿no?, a lo largo de estos últimos años, y realmente también es una colaboración que ha resultado muy fructífera, ¿no?, porque a la portada yo creo que hay que concederle, ¿no?, mucha importancia porque realmente es la antesala, ¿no?, de la propia ficción. Nosotros cuando cogemos un libro lo primero que vemos es la portada y creo que una de las cosas que hemos conseguido también con esta colección es que digamos que el componente visual tenga una potencia destacada, ¿no? Se van a fijar también por la estética, que yo creo que es fácilmente reconocible, que va a haber más portadas de Shiori Matsumoto a lo largo de la charla de hoy. Bueno, pues este libro realmente lo que pretende hacer es un poco demostrar, ¿no?, que en Occidente sí que existe pues una larga tradición, ¿no?, acerca de la fantasía de la mujer inorgánica, abarcando vertientes como la del robot, la criatura artificial, la muñeca o incluso el androide. En esta antología van a aparecer y a participar muchísimos autores como de distintas nacionalidades, además, como Alberto Chimal, Sofía Rey o Pablo Martínez Sánchez, por mencionar solamente algunos. Estaríamos hablando de que son narraciones que se inscriben en la narrativa especulativa e inciden en cuestiones pues, de género, con un afán siempre de crítica y de reflexión intelectual. Otra de las antologías que además ha tenido mucho éxito pues, de crítica y de público es Las 1000 caras del monstruo. Esta yo, por ejemplo, la he utilizado en el ámbito de la enseñanza secundaria y de bachillerato y he obtenido pues, muy buenos resultados, ¿no?, con los lectores adolescentes. Es una antología centrada en la figura del monstruo, en esa criatura, ¿no?, que de alguna manera simboliza lo otro, la alteridad, el desvío de la norma, y se inscribiría pues, en la estética fantástica, con autores además que son autores sobresalientes de lo fantástico en la actualidad, como pueden ser el propio David Roas, que hace la edición, Félix J. Palma, Fernando Iwasaki o Patricia Esteban Erles. Lo interesante de este libro es que se concentran pues, distintas tipologías del monstruo, desde vampiros, el doble, ¿no?, que hace referencia también al problema de la identidad, que está muy presente en la temática fantástica. Están los bestiarios, los fantasmas, pero también incorpora pues, personajes cotidianos como pueden ser dentistas o incluso aspiradores, ¿no?, hambrientos, que dan pues, digamos, otra óptica a ese concepto del monstruo, que es un concepto pues, muy versátil y que se está utilizando muchísimo en estas narrativas actuales de
lo insólito. Otro libro que nos parece fundamental y que se ha reeditado en los últimos años es este titulado Poshumanas y distópicas. Es un proyecto pues, de gran envergadura que demuestra la existencia de escritoras españolas de ciencia ficción. En este caso es un libro que se ha dividido en 2 volúmenes y que editaron pues, Teresa López Pelliza y en este caso junto con otra escritora de ciencia ficción que es Lola Robles. Aunque el lector va a encontrar aquí pues, distintos motivos, digamos, más clásicos de la ciencia ficción desde el siglo XIX hasta nuestros días, también va a encontrar pues, otras vías que revelan la importancia que puede adquirir hoy en día temáticas como el poshumanismo o la bioética, ¿no? Y todo ello pues, sin olvidar esa relación tan interesante que se puede tejer entre cuerpo, tecnología y ciencia. En este apartado de reediciones, les comentaba antes que nos parecía también muy interesante pues publicar en España obras de escritores hispanoamericanos que era imposible, ¿no? Localizar en el mercado. Empezamos esa apuesta con Cecilia Udave, en concreto con su libro Bestiaria Vida, y luego la hemos ido ampliando a lo largo de los años. Estas 2 obras que ven, tanto Bestiaria Vida como Microcolapsos, las integramos porque realmente son una muestra representativa de lo que se conoce en literatura como con el término de lo inusual, ¿no? Que es un término pues, bastante reciente, ¿no? Que se ha incorporado a la reflexión académica. Es un término además propuesto por la investigadora Carmen Alemany, que es la encargada de hacer el prólogo y acercar a los lectores a esas claves temáticas de lo inusual. Y sería pues lo inusual, ¿cómo lo podríamos definir? Se podría definir como una ficción propia del siglo XXI que incluye pues, elementos insólitos de fuerte carácter metafórico en la recreación de una realidad que sobre todo los personajes femeninos viven con cierta hostilidad, ¿no? Es una estética que va combinando un poco lo fantástico con lo maravilloso y también con lo extraño. Y en estos 2 libros, si se fijan aquí, las portadas son similares en cuanto a estética, porque en este caso las realizó un pintor mexicano, ¿no? Para que vean también pues, distintas vías, ¿no? de creación de las portadas. En estos 2 libros el lector pues, va a encontrar las grandes claves del universo, digamos, de Cecilia Udave, como pueden ser los laberintos, la distorsión de la realidad, lo fantasmagórico, los bestiarios, ¿no? Que ya están en el propio título del primer libro, y también la animación de objetos. Otra reedición que hemos llevado a cabo es la de obras del escritor peruano Ricardo Sumalabia. En estos 2 libros que pueden ver, de alguna manera se concentra también el estilo tan característico del autor, que es un estilo, digamos, muy humorístico, muy paródico. Es un autor que juega mucho también con el lenguaje. En el caso de la novela de la izquierda, Historia de un brazo, pues combina lo fantástico con ciertos toques de novela policíaca. Y en la publicación de la derecha, titulada Croac y el nuevo fin del mundo, pues se ve perfectamente, es un libro que bueno, yo siempre lo recomiendo porque es divertidísimo, aparece pues el concepto del viaje en el tiempo a través de un objeto de lo más cotidiano como puede ser el retrete, ¿no? de un baño, ¿no? en una casa. En estos 2 casos, pues estas obras se habían publicado previamente en la editorial Seix Barral, pero en España pues no se podían conseguir. Entonces, a partir de que Ricardo Sumalabia nos dio el visto bueno a publicarlas en España, pues decidimos llevar a cabo este proyecto, contando además con otros 2 creadores de gran relevancia, como son Eloy Tizón, que se encargó de hacer el prólogo de Historia de un brazo, y Edmundo Paz Soldán, que se encargó de hacer el prólogo al segundo libro. Tenemos muchos más ejemplos de reediciones, pero bueno, he querido un poco también sintetizar la exposición. Voy a adentrarme ahora en la segunda vertiente que comentaba, que era la vertiente de recuperación de obras, ¿no?
En este caso, pues hemos intentado rastrear y publicar obras bien de décadas pasadas o de siglos pasados que merezcan la pena publicarse pues, por su aportación, ¿no?, relevante al mundo de lo insólito. En esta vía o en esta línea de actuación no tenemos muchas propuestas, de hecho tenemos 4 propuestas porque, bueno, se trata de libros que requieren mucho tiempo de trabajo, requieren un periodo previo también de investigación, pero yo estoy segura, ya tenemos alguna propuesta más para el próximo año, estoy segura de que seguiremos también potenciándola. Me voy a referir a las 4 propuestas porque me parece muy interesante y además estos libros de recuperación realmente pues, hemos visto que se han vendido muy bien. El primero de ellos sería El alma de los objetos, minificciones, de Ramón Gómez de la Serna, que es un libro de cuya edición se encargó el investigador Rafael Cabañas Alamán. Y en este volumen realmente aparecen minificciones del autor estructuradas en diferentes bloques temáticos que de alguna manera pues, revelan el poder, ¿no?, que adquieren los objetos en la narrativa del autor madrileño, ¿no? Se incide mucho en el ingenio del autor, en su antirrealismo artístico y también en su tendencia hacia lo irracional, lo absurdo, el humor, sobre todo incluyendo piezas que no habían sido publicadas, ¿no?, hasta el momento presente. También contamos con esta antología, Cuentos Fantásticos, que tuve la oportunidad de editar y prologar con Raquel de la Varga, que es una compañera también de la Universidad de León. Y este libro pues, es un libro que también tuvo bastante aceptación, porque era la primera vez que se rastreaban los cuentos fantásticos de la autora. Y para que se hagan una idea de lo que es el proceso, ¿no?, de edición y de corrección, porque antes Natalia se refería a lo que era ya el proceso de corrección de la maqueta, pero en esta parte donde pude de alguna manera compaginar la labor editorial con la labor de corrección, pues este libro nos llevó más o menos 1 año y medio de trabajo previo, porque Emilia Pardo Bazán pues tiene más de 600 cuentos. Y bueno, en este caso fuimos 2 personas, pero si fuese una única persona encargada de llevar a cabo la edición, pues lógicamente sería más de 1 año y medio, porque tuvimos que leernos toda su producción, tuvimos que hacer una selección de piezas significativas y además también tuvimos que cotejarlas, porque en este caso Emilia Pardo Bazán pues era una escritora, digamos, muy perfeccionista, publicaba sus cuentos y constantemente los estaba corrigiendo. Entonces tuvimos que hacer un cotejo, ya una vez que estaba la antología montada, tuvimos que hacer un cotejo de las distintas correcciones a las que había procedido pues la autora en vida, ¿no? Y eso es un proceso pues también largo. En este caso de los cuentos fantásticos, pues bueno, el libro fue bien recibido porque realmente Emilia Pardo Bazán es una autora que siempre asociamos al realismo, al naturalismo, pero es que había una vertiente de terror sobrenatural y de fantástico, entendido en un sentido amplio en sus cuentos, que no podíamos dejar de sacar una antología de este tipo, ¿no? Además, a través de los motivos no realistas que figuran en su producción, el lector también se puede acercar a otros rasgos, digamos, paradigmáticos de sus cuentos, como pueden ser la reivindicación feminista, la tendencia a la alegoría, al símbolo, el sustrato folclórico, que a veces también reside en las piezas, y, por supuesto, al componente religioso, que ella va a combinar muy bien con toda esa trama sobrenatural. Otra antología que hay que mencionar es Zona de penumbra, antología del cuento fantástico en el fin del siglo y el modernismo, que editaron y prologaron Ana Casas y David Roas como estudiosos también de este periodo. Y es un libro que recoge pues, bueno, las distintas fórmulas estilísticas y temáticas de lo fantástico en la narrativa española del periodo, ¿no?, que figura en el propio título. En este caso, la antología está compuesta de 11 relatos, algunos de ellos pues, firmados por escritores tan conocidos como Miguel de Unamuno, Benito Pérez Galdós, Ramón María del Valle Inclán, también aparece la propia Emilia Pardo Bazán. Y realmente es un libro que puede servir como una especie de muestrario, ¿no?, de esos tropos más transitados en el periodo finisecular y también en el periodo modernista, reflejando pues, la influencia que ejerció Edgar Allan Poe, Hoffman,
y también pues esos movimientos, ¿no?, de oscilación entre lo fantástico y lo legendario, y también el juego que ya se empezaba a dar en esta época con lo grotesco, ¿no? Lo grotesco entendido como una categoría estética que combina el horror con la risa. Y por último, para cerrar este apartado de rescate de obras, este es uno de los últimos libros que se ha puesto a disposición del público. Ya ven que, por ejemplo, esta portada la realizó también un pintor de León y tiene también mucha fuerza visual. Este es el libro titulado El hilo de lo irreal, Fabulaciones, de Antonio Pereira, que es un escritor leonés pues, que de alguna manera ha pasado a la historia del cuento internacional por su manejo en el arte de la sugerencia, en la autoficción, en el erotismo, en la metaliteratura, en la ironía. Sí que es cierto que todos aquellos que conozcan la obra de Antonio Pereira saben que su producción se suele ascribir mayoritariamente a la codificación realista, pero leyendo toda su obra, al igual que ocurrió con Emilia Pardo Bazán, se pudo ver que había cuentos que sí que entroncaban directamente con situaciones que iban más allá de lo inexplicable, ¿no?, incorporando pues, también alteraciones espaciotemporales, fantasmas, diablos, desdoblamientos, y por ello se decidió pues, publicar este libro con su producción adscrita a la parte de la literatura de lo insólito. Bien, otra parte que teníamos clara que queríamos potenciar desde el inicio y de hecho pues es una parte, ¿no?, mayoritaria en la colección, era el hecho de dar a conocer a nuevas y originales voces partícipes de estas estéticas de lo no realista, ¿no? Así ha sucedido con muchos autores, como cito a los autores que aparecen en la diapositiva, como Ana Martínez Castillo, que además también fue la directora de una editorial titulada In Limbo, que tuvo cierta repercusión, aunque desgraciadamente pues, ya ha tenido que cerrar sus puertas. También contamos con Alejandro Barrón, escritor mexicano, con José Antonio García Priego, Carlos Pitillas, Susana Barragués, Marta G. Vinuesa, Julio Ganicio y Gemma Solsona. Solo he destacado 8 autores, aunque la nómina es mucho más amplia, pero sí que quiero destacar pues, bueno, que estos autores actuales, ¿no?, sin duda escriben libres de cualquier prejuicio, ¿no?, de esos prejuicios que antes Natalia mencionaba, de que lo insólito, ¿no?, muchas veces asociado a una literatura escapista, pues estos autores deciden apostar, ¿no?, por las categorías de lo insólito, un poco para plasmar pues, esas grietas incomprensibles de la realidad, pero también para plasmar de alguna manera, ¿no?, su sensación de incertidumbre hacia el futuro, ¿no?, hacia el futuro que nos depara. Lejos de homogeneizar sus objetivos, cada autor pues, va a destacar por una poética propia, donde vamos a poder ver pues, inquietudes personales a través de planteamientos temáticos y también formales pues, muy diversos. Por ejemplo, Ana Martínez Castillo, que a día de hoy se considera una de las voces más sugerentes de lo fantástico posmoderno, publicó sus 2 primeros libros de cuentos para adultos en la editorial. Se trata de Reliquias, un libro de relatos prologado por Patricia Esteban Herlés y de Ofrendas, ¿no? En el caso de Reliquias, pues lo comento así como mera anécdota, esta portada fue una de las portadas que se tuvo que crear desde cero, ¿no? En este caso no contamos con un ilustrador gráfico ni nada por el estilo, sino que se tuvo que diseñar desde el inicio, ¿no?, a partir de una idea y luego pasarla a la portada, ¿no? Aquí lo que se pretendía recrear un poco era el concepto de foto post-mortem, que va a tener mucha presencia en el libro. Bueno, pues esta autora, Ana Martínez Castillo, lo que hace en las 2 publicaciones, y también se atisba en su propia poesía, es intentar reflejar pues, las partes, ¿no?, más tenebrosas de la realidad, sin renegar tampoco del toque paródico ni de la combinación que puede darse entre lo fantástico y lo prospectivo y el terror sobrenatural. Estos 2 libros configuran un universo bastante siniestro, incluso hay lectores que lo califican de salvaje,
donde la autora va a apostar por el retrato, ¿no?, de la crueldad infantil, también por la intertextualidad, que es una práctica bastante común, ¿no?, como homenaje a aquellos autores que de alguna manera han influenciado, ¿no?, la obra de los creadores, y también va a apostar bastante por la presencia de la oralidad. Bueno, otro autor inédito fue el escritor mexicano Alejandro Barrón, con su conjunto de historias y aforismos Inventario de máquinas inútiles. Y este volumen yo creo que certifica muy bien también, pues, el poder que tiene lo cómico, ¿no?, en el discurso de lo fantástico contemporáneo. En este libro se explora, pues, la parte más perversa, ¿no?, de nuestra mente, y se apuesta por un terror, digamos, un terror más doméstico, que lo que hace es dar voz a seres del otro lado, ¿no?, a cadáveres, a fantasmas y a otros seres desconcertantes, lo que de alguna manera también supone subvertir, ¿no?, las convenciones del género. Esta es una práctica también muy habitual, ¿no?, de los autores, pues normalmente se le llama el recurso, ¿no?, de darle voz al otro, de dejar hablar a esas entidades sobrenaturales que de forma tradicional pues no habían tenido tanto espacio, ¿no?, en las escrituras ficcionales de lo insólito. Ruidos humanos también es un libro muy interesante de Carlos Pitillas. Este autor es un autor que ha dedicado su trayectoria laboral al ámbito de la psicología, y eso ha impregnado también, digamos, su parte ficcional, porque en este libro demuestra una voz muy personal, también de envoltura poética, donde vamos a ver que afloran, pues, temáticas como el dolor, la vulnerabilidad de la infancia, la complejidad de los lazos familiares, y se puede percibir muy bien también, pues, esa relación, ¿no?, que puede guardar lo fantástico con los traumas y con, digamos, con las sombras, ¿no?, del subconsciente. En este caso, el prólogo lo realizó el escritor Ismael Martínez Biurrun, con el que además el autor ha colaborado también en otras ocasiones. Juntos tienen un ensayo muy interesante titulado Soy lo que me persigue, donde abordan pues, los motivos, ¿no?, del cine de terror. También tenemos este libro, que es Lenguaje dislocado, de José Antonio García Priego, que es, digamos, su ópera prima, ¿no? Aunque el próximo año pues, va a volver a publicar un libro en la colección. En este caso, este libro es un libro pues, muy meditado, es un libro, digamos, de cuentos que tiene una arquitectura formal muy pensada, en la que los distintos cuentos se van entrelazando a través del formato y a través de ciertos elementos recurrentes. Uno de esos elementos va a ser el que da título a la obra, va a ser la distorsión del lenguaje, que podemos ver en las distintas composiciones. De hecho, ese concepto de transgresión en el plano lingüístico es una vía cada vez más transitada en lo fantástico contemporáneo, para marcar de alguna manera pues, el deslizamiento que puede existir entre la cotidianidad, ¿no?, estable, y también ese paso hacia una dimensión más perturbadora, ¿no? Este es un libro también que ha tenido pues, bastante atención por parte del público. Sigo con el apartado de inéditos, mencionando otro libro fundamental, en este caso una novela, La rebelión de los nenúfares y otros seres, de la escritora Susana Barragés, que es una novela que se ambienta en un vertedero tecnológico y aborda pues, la relación entre sociedad y naturaleza, también poniendo de relieve ciertos asuntos interesantes, ¿no?, como son el hiperconsumismo o la producción de residuos en la sociedad contemporánea. Es una obra en la que podemos ver una prosa de tintes líricos, porque esta autora previamente se había centrado más, ¿no?, en la poesía, pero pasa todos esos elementos, digamos, líricos, simbólicos, al ámbito de la prosa. Y también veremos que hay una presencia destacada hacia el final, porque va a ser un final, digamos, abierto un poco a la esperanza. También hemos publicado este libro titulado Genes a la carta, de Marta G. Vinuesa, que sería un libro que podríamos catalogar como de ciencia ficción, al plantear el tema de la edición genética, ¿no?, como
como una forma para potenciar y para mejorar las capacidades de los seres humanos, tanto físicas como mentales. Y es un libro que sin duda invita a la reflexión de los lectores, ¿no? Y vuelve a enlazar un poco también con asuntos como la bioética y la eugenesia, ¿no? Que de alguna manera también se habían tratado en el libro número 0 de la colección, ¿no? el que mencionaba al inicio de la intervención. Y sí que me quiero detener también en este libro de naturalezas ajenas, porque contamos con su autor, con Jesús Ganicio, hoy en la charla, y porque es el primer libro, pues, bueno, que hemos publicado de narrativa chilena, ¿no?, actual, en el que de alguna manera pues, se pueden percibir esas vías, ¿no?, de renovación que está experimentando también la ficción en ese país. En este caso, las piezas van a oscilar entre lo propiamente fantástico y lo apocalíptico, y muchas de ellas ya habían sido galardonadas pues, con premios de prestigio, ¿no?, de forma previa, pero se van a reunir por primera vez en este libro. Si algo hay que destacar del autor es que tiene una prosa punzante, ¿no?, en la que podemos ver cómo el horror se va a mezclar con ciertas dosis de humor, y todo ello hace que de alguna manera el escritor pues, sea capaz de instalar al lector en el territorio de lo monstruoso, ¿no?, haciéndole partícipe de esa sensación que siempre se ha definido como la sensación de lo siniestro, ¿no?, aquello que nos puede resultar familiar, pero que en un determinado momento nos sugiere cierta inquietante extrañeza, ¿no? Vamos a ver que en estas historias hay guiños a elementos populares, elementos folclóricos, hay alusiones también al mundo mitológico mapuche, homenajes a ficciones que podemos reconocer, pero sobre todo quiero mencionar que es un libro en el que se puede percibir muy bien cómo a través de lo insólito se pueden reflejar problemáticas, ¿no?, problemáticas sociales, componentes de carácter ideológico, ¿no? Aparece la problemática de la identidad, aparece también un poco pues, toda la complejidad inherente al proceso creativo, ¿no?, al proceso creador. Aparece también la experiencia de la paternidad, que me parece muy interesante, y otros temas como la muerte y como el abandono. Luego, en el apartado final para el coloquio, pues si Julio quiere intervenir desde su vertiente de creador, pues desde luego está invitado a hacerlo también para que nos cuente un poco cuál es su visión, ¿no?, del proceso editorial desde su perspectiva. Pero es un libro que desde luego pues, hemos recibido con mucha alegría, ¿no?, en esta colección. Y ya, por último, para ceñirme también al tiempo, quería mencionar uno de los últimos libros que se han publicado en esta parte de inéditos, que es Lo que se esconde al final de la escalera, de Gemma Solsona. Es un libro que podemos decir que es un libro homenaje, porque realmente la autora rinde tributo a distintos creadores que han marcado su carrera, y en él va a hacer uso del tópico del niño monstruo, de esa perversidad, ¿no?, que puede existir en la etapa infantil. Y también va a usar el elemento mágico, que ya se puede también percibir un poco en la portada, pero va a ser un elemento mágico que se utilice como amenaza y también como opresión. Y va a estar muy presente también el tópico del espacio tenebroso, del espacio siniestro, que puede condicionar a los habitantes, un poco en la línea de la narrativa de terror de Shirley Jackson, que es una de las grandes maestras, ¿no?, del terror sobrenatural. Y para ya dar por finalizada pues, mi intervención y dar paso al coloquio, quería citar esta antología que ya ha aparecido antes, que es la antología Arquitecturas Inquietantes, que también pues, ha tenido una gran recepción crítica y de lectores. Es una antología de distintos autores del panorama iberoamericano que han indagado en ese motivo, digamos, de raigambre gótica, que es el hogar, ¿no?, como el espacio maldito. En este caso, Rosa María Díez Cobo, que es una investigadora que previamente ha desarrollado estudios sobre el tema, lo que hace es establecer una tipología de casas encantadas desde distintas perspectivas. Va a haber casas que ella llama como casas hambrientas, casas cíclicas, casas homenaje, y también dedica un apartado a las casas paródicas o
o casas que de alguna manera subvierten, ¿no?, los patrones más clásicos. Y bueno, con esto acabo mi parte de la intervención, pero sí que bueno, quiero finalizar diciendo que en este caso la colección de Las puertas de lo posible se ha sumado al panorama editorial del siglo XXI para alguna manera pues, despertar las extrañezas de los lectores y descubrir pues, todos esos miedos, ¿no?, que existen y que pueden esconderse detrás del velo de la racionalidad.